En el corazón verde del planeta, donde la selva se expande como un océano de hojas infinitas y la humedad convierte cada rincón en un mundo vivo, se esconde uno de los reinos más misteriosos de la naturaleza, el de las arañas del Brasil. Desde las profundidades del Amazonas hasta los rincones áridos del Sertão, este país alberga algunas de las especies más raras, temidas y fascinantes del mundo. Criaturas que desafían la lógica del miedo y la belleza, que parecen salidas de una pesadilla y, al mismo tiempo, de una obra de arte de la evolución. Brasil no solo es el país de los jaguares, los delfines rosados o las ranas venenosas. También es la tierra de las arañas que reinan en la sombra, donde cada telaraña es un testimonio del poder silencioso de la naturaleza. Aquí, bajo troncos húmedos, entre raíces que parecen serpientes y hojas que aún conservan el rocío de la madrugada, viven especies que los científicos aún están descubriendo. Algunas son diminutas y coloridas, casi invisibles a los ojos humanos. Otras son gigantes, peludas y capaces de provocar un escalofrío incluso en los más valientes. En los bosques de la Amazonía, donde el día y la noche parecen confundirse, la tarántula Goliat acecha silenciosa. Es la araña más grande del planeta, una criatura capaz de devorar pequeños roedores y aves, moviéndose con una lentitud calculada que hiela la sangre. Un poco más allá, entre las ramas altas, las Nepila clavipes tejen sus hilos dorados, tan resistentes como el acero y tan brillantes que relucen con la luz del sol. Esas telarañas, majestuosas y perfectas, pueden extenderse hasta 2 metros y atrapar no solo insectos, sino hasta pequeñas aves desprevenidas. Pero Brasil no solo es tierra de colosos, también es hogar de arañas camaleónicas, especies que adoptan los colores de las flores para engañar a sus presas, de arañas saltadoras que se mueven con precisión quirúrgica, y de otras que literalmente pescan bajo el agua, atrapando sus víctimas entre burbujas de aire. Cada una de ellas representa un capítulo oculto del universo natural brasileño, una historia que habla de supervivencia, adaptación y misterio. En los márgenes del Río Negro, los pueblos indígenas las conocen y las respetan. Algunas especies son vistas como guardianas de los secretos del bosque, mientras que otras son temidas como portadoras de malos augurios. Sin embargo, todas tienen algo en común. Son el reflejo de un ecosistema tan vasto y complejo que aún hoy, en pleno siglo XXI, sigue desafiando la comprensión humana. Los científicos estiman que más del 20% de todas las arañas del mundo habitan en Brasil, un récord que revela la magnitud biológica del país, pero también su fragilidad. Cada especie depende del equilibrio perfecto entre clima, vegetación y alimento. Y ese equilibrio, amenazado por la deforestación y la expansión humana, pone en riesgo no solo a estas criaturas, sino a miles de especies que comparten su hábitat. En esta travesía documental, nos adentraremos en un territorio que combina la belleza con el peligro, lo desconocido con lo fascinante. Descubriremos las 8 arañas más extrañas del Brasil, aquellas que desafían toda clasificación y que nos obligan a mirar la naturaleza con otros ojos. Veremos tarántulas gigantes con pelos urticantes capaces de cegar a sus enemigos, arañas de colores metálicos que parecen joyas vivas, cazadoras nocturnas que se comunican mediante vibraciones y tejedoras de seda tan fina que podría usarse en la tecnología del futuro. Cada una de estas especies nos revelará un rasgo único del mundo natural brasileño, su capacidad de crear formas, colores y comportamientos que no existen en ningún otro lugar del planeta. Desde las profundidades del Amazonas hasta los rincones más áridos del nordeste, las arañas de Brasil son un recordatorio de que el poder de la vida no siempre se muestra en la superficie, sino en los detalles diminutos, en los movimientos silenciosos y en la perfección de un hilo que brilla bajo la luz de la luna. Brasil, el país de los contrastes, es también el escenario donde las arañas narran su historia. 1. La tarántula Goliat, Theraposa blondi, la reina del Amazonas. En lo más profundo del Amazonas, donde el aire es espeso, la humedad se adhiere a la piel y los sonidos del bosque nunca cesan, se esconde una criatura tan majestuosa como temida, la tarántula Goliat, conocida científicamente como Theraposa blondi. Es, sin lugar a dudas, la araña más grande del planeta. Una especie que no solo impone por su tamaño, sino también por su poder, su misterio y su papel ancestral dentro del equilibrio de la selva. Imagina un cuerpo que puede alcanzar casi 30 centímetros de envergadura, con patas gruesas cubiertas de pelos urticantes y colmillos capaces de perforar la piel humana. Su apariencia basta para provocar respeto incluso entre los más experimentados exploradores. Pero, a pesar de su aspecto aterrador, la Goliat no es una asesina impulsiva, es una cazadora paciente, silenciosa y sumamente precisa. En las noches húmedas del Amazonas, cuando el calor parece derretir la oscuridad, sale de su madriguera bajo tierra y se desliza entre las hojas caídas. No teje telarañas. Ella prefiere cazar cuerpo a cuerpo, acechando a sus presas con movimientos tan sutiles que el bosque entero parece contener la respiración antes del ataque. Su dieta es tan diversa como su entorno. Come grillos, escarabajos, sapos y, en ocasiones, pequeños pájaros o roedores que se aventuran demasiado cerca. De ahí su apodo popular, la devoradora de aves. Sin embargo, más que una depredadora, cumple una función vital en el ecosistema. Controla las poblaciones de insectos y pequeños vertebrados, contribuyendo al equilibrio natural de la selva amazónica. La Goliat no depende de la fuerza bruta, sino del sigilo y la oportunidad. Cuando detecta vibraciones en el suelo, se tensa, espera el momento justo y ataca con una velocidad imposible de imaginar en un cuerpo tan grande. Sus colmillos
ellos inyectan un veneno moderado, no letal para el ser humano, pero devastador para sus presas. Luego, las envuelve con sus patas, las tritura con sus quelíceros y las disuelve lentamente con enzimas digestivas. Es un proceso tan fascinante como inquietante, un ritual que combina precisión y brutalidad natural. Aún así, su defensa más efectiva no es su mordida, sino sus pelos urticantes. Cuando se siente amenazada, la tarántula Goliat lanza nubes diminutas de estos pelos con las patas traseras. Cada uno actúa como una aguja microscópica que causa irritación intensa en la piel y, si llega a los ojos, puede provocar ceguera temporal. Este mecanismo, más que ofensivo, es un recordatorio de que incluso las criaturas más imponentes saben cuándo evitar la confrontación. Los pueblos indígenas de la región amazónica conocen bien a la Goliat. Algunos la temen como símbolo de poder oscuro, otros la respetan como guardiana del bosque. En ciertos rituales, su imagen aparece tallada en madera, representando la fuerza silenciosa que habita en lo profundo de la selva. Para los científicos, en cambio, es una joya evolutiva, una especie que ha sobrevivido millones de años sin necesitar más que su instinto y su silencio. Pese a su reputación, la Goliat no busca el conflicto, prefiere la soledad, la oscuridad y la calma. Su vida transcurre entre madrigueras húmedas y noches sin luna, pero su presencia basta para recordarnos algo esencial. La selva amazónica es un universo donde lo desconocido gobierna, donde incluso la araña más temida no es monstruo, sino parte de un engranaje perfecto que mantiene viva la jungla. En su quietud, la tarántula Goliat encarna la grandeza del misterio natural, una criatura que inspira miedo y fascinación por igual. Y mientras el mundo sigue avanzando, ella continúa allí, en su trono de hojas y sombras, recordándonos que en Brasil, incluso el silencio puede tener 8 patas y un rugido invisible. En las sombras húmedas de las plantaciones tropicales del Brasil, entre los racimos de bananos y las hojas brillantes que filtran la luz del sol, se oculta una de las criaturas más temidas y peligrosas del continente, la araña del banano, conocida científicamente como Poneutria nigriventer. Su aspecto puede pasar desapercibido para un ojo inexperto, pero basta un solo encuentro para entender por qué esta especie es temida incluso por los lugareños más acostumbrados a convivir con la selva. La araña del banano no vive en madrigueras ni teje telarañas, prefiere la libertad del movimiento y la caza activa. Es una auténtica depredadora terrestre que patrulla de noche y se refugia durante el día entre hojas enrolladas o en el interior de frutas maduras, lo que explica su nombre. En los mercados rurales, su presencia ha provocado sustos memorables. Más de un trabajador ha abierto una caja de bananos para descubrir que dentro se movía una de las arañas más venenosas del planeta. Su tamaño no es descomunal, pero su veneno neurotóxico la convierte en una de las especies más peligrosas conocidas por la ciencia. Una sola gota puede paralizar el sistema nervioso de un pequeño mamífero en segundos. Su efecto en humanos, aunque raramente mortal gracias a los tratamientos modernos, puede provocar un dolor insoportable, sudoración intensa, pérdida del control muscular y, en los casos más graves, dificultad respiratoria. Aún así, la Poneutria no ataca sin razón. Solo muerde cuando se siente acorralada o amenazada. Su primera reacción ante el peligro no es la mordida, sino su postura defensiva. Levanta el cuerpo, abre sus patas delanteras y muestra sus colmillos, en una advertencia tan teatral como aterradora. Su caza, en cambio, es un espectáculo silencioso de precisión. De noche, cuando los insectos revolotean entre las hojas y la selva entera parece latir, la araña del banano avanza con pasos lentos, casi invisibles. Se aproxima a su presa sin emitir sonido alguno. Luego, en un solo salto, la atrapa con una rapidez que desafía el ojo humano. Su mordida, exacta y letal, asegura que nada escape. No teje redes. Su cuerpo es su arma, y su inteligencia, su mejor estrategia. Los científicos han documentado su comportamiento casi felino. Acecha, calcula la distancia y ataca solo cuando sabe que el golpe será certero. Más allá del miedo que inspira, esta araña es también un ejemplo del poder evolutivo de la selva brasileña. Su veneno, temido por muchos, ha despertado el interés de los científicos de todo el mundo. En laboratorios de Sao Paulo y Río de Janeiro, investigadores estudian sus compuestos químicos para desarrollar nuevos medicamentos para trastornos neurológicos y disfunciones vasculares. Así, una criatura temida por su veneno se ha convertido en fuente potencial de vida y salud para el ser humano. Los lugareños la conocen bien. En algunas regiones del Amazonas y del noreste brasileño la llaman armadeira, que significa la armada, por su postura de combate cuando se siente amenazada. Su nombre popular resume su carácter, una guerrera del bosque, siempre lista para defenderse. En la cultura popular, su figura ha sido asociada con la fuerza femenina, la independencia y la vigilancia perpetua. Y aunque muchos la ven como un símbolo de peligro, los expertos reconocen su papel ecológico esencial. Controla poblaciones de insectos, ranas pequeñas y otros artrópodos, manteniendo el equilibrio en un ecosistema donde cada depredador cumple una función. La araña del banano representa la dualidad perfecta entre peligro y propósito. Es mortal, sí, pero también necesaria, misteriosa, pero vital. En cada plantación y selva del Brasil, esta cazadora recuerda que la naturaleza no distingue entre el bien y el mal, solo entre la vida que se adapta y la que desaparece. Así, entre la oscuridad del follaje y el olor dulce de los bananos maduros, la Poneutria nigriventer sigue reinando en silencio, un símbolo de la selva viva, de la perfección peligrosa que solo el Brasil profundo puede engendrar. Porque, en este
país donde la vida parece multiplicarse sin fin, incluso el veneno puede ser un milagro de la evolución. 3. La araña pavor real. Marathus volans, el arte de la seducción en miniatura. En un país donde la naturaleza se desborda en formas, colores y sonidos, hay criaturas que no necesitan veneno ni tamaño para imponerse. En los rincones soleados de Brasil, sobre hojas verdes que brillan con el rocío matinal, vive una de las arañas más pequeñas y extraordinarias del planeta, la araña pavor real, conocida como Marathus volans. Apenas mide unos pocos milímetros, pero su presencia es tan impactante que los científicos la describen como una joya viva en movimiento. Su cuerpo, cubierto de tonalidades metálicas que van del azul eléctrico al rojo carmesí, del dorado al verde iridiscente, parece una obra de arte creada por la luz. Sin embargo, lo más asombroso de esta especie no es su color, sino su ritual de apareamiento, una de las danzas más fascinantes del mundo animal. Cuando el macho detecta a una hembra, comienza una coreografía hipnótica que combina ritmo, color y precisión. Levanta una extensión de su abdomen que parece un abanico y la despliega como si fuera un arco iris viviente. Luego mueve sus patas en patrones sincronizados, vibrando el suelo y generando pulsos rítmicos que la hembra percibe como señales amorosas. Durante minutos, el diminuto danzarín arriesga su vida en una exhibición de belleza. Si la hembra acepta su cortejo, se acerca lentamente y lo permite; si no, lo devora. En ese equilibrio entre el deseo y la muerte, el macho de la araña pavor real demuestra que la naturaleza también puede ser arte puro, una forma de comunicación donde la estética decide la supervivencia. Cada movimiento, cada destello de color, es un mensaje biológico y, al mismo tiempo, un espectáculo visual que parece sacado de un sueño. Esta especie pertenece a la familia de las Alticidae, las arañas saltadoras, conocidas por su aguda visión y su inteligencia sorprendente. A diferencia de muchas otras, la Marathus volans no construye telarañas. Salta sobre sus presas con una precisión quirúrgica, guiada por unos ojos frontales enormes que le permiten calcular distancias con exactitud matemática. A pesar de su tamaño diminuto, su comportamiento revela una complejidad que asombra a los biólogos. No solo es capaz de cazar con estrategia, sino de distinguir colores, formas y hasta reconocer patrones de luz polarizada. En Brasil, estas arañas habitan regiones abiertas, especialmente en zonas semiáridas y bosques tropicales degradados, donde la vegetación baja les ofrece refugio y escenario. En medio de un entorno dominado por depredadores, su mejor defensa no es la fuerza ni el veneno, sino la belleza y la agilidad. Su aspecto, similar al plumaje de un pavor real, es producto de microestructuras en su exoesqueleto que reflejan la luz de manera única, generando un efecto óptico imposible de imitar artificialmente. Cada reflejo, cada movimiento de su abdomen es una sinfonía visual de la evolución. Los científicos que estudian a la Marathus volans aseguran que su danza de cortejo es una de las más complejas registradas en el reino arácnido. Algunos incluso la comparan con un ritual artístico, una mezcla de instinto y estética que rompe con la imagen tradicional de la araña como criatura fría y mecánica. Y aunque su veneno no es peligroso para el ser humano, su impacto cultural es enorme. Ha inspirado ilustraciones, documentales y hasta obras digitales que buscan capturar su singular belleza. En la inmensidad de la selva y las planicies brasileñas, donde cada criatura parece competir por sobrevivir, la araña pavor real nos recuerda algo esencial. La vida no siempre busca ser temida, a veces solo quiere ser admirada. Pequeña, colorida y valiente, esta especie convierte el peligro de su entorno en un escenario de danza y color, donde el amor y la muerte bailan al compás de la evolución. Y así, mientras otros depredadores cazan por la fuerza, la Marathus volans conquista por la belleza, demostrando que en la naturaleza, incluso la más diminuta puede ser la más asombrosa. 4. La araña pesquera amazónica. Trechalea amazónica, la cazadora que camina sobre el agua. En las orillas tranquilas de los ríos del Amazonas, donde el reflejo del sol convierte el agua en espejos dorados y el canto de los insectos llena el aire, habita una criatura que desafía lo que creemos posible. Es la araña pesquera amazónica, una especie que ha aprendido a moverse entre dos mundos, la tierra y el agua. Su nombre científico es Trechalea amazónica, pero los habitantes locales la llaman simplemente la que camina sobre el río. A diferencia de la mayoría de sus parientes, esta araña no espera en una telaraña a que sus víctimas caigan por azar. Prefiere acechar el movimiento del agua, observando con precisión casi hipnótica. Tiene patas largas, finas y cubiertas de pequeños vellos hidrofóbicos que le permiten desplazarse por la superficie sin hundirse. Cuando un pez, un renacuajo o un insecto acuático se acerca demasiado a la orilla, ella siente las vibraciones del agua con exactitud milimétrica y ataca. En un salto rápido y certero, atraviesa la frontera entre aire y agua, clavando sus quelíceros en la presa. Luego, la arrastra hasta tierra firme, donde la consume lentamente, lejos del peligro. Su método de caza es tan elegante como letal. En lugar de tejer redes, usa la superficie del río como su telaraña. Allí, el agua actúa como un amplificador natural de sonido y movimiento. Las ondas que genera cada pez o insecto son para ella señales tan claras como un grito. Y aunque el ser humano apenas puede percibir esas vibraciones, la trechalea amazónica las interpreta como si fueran un mapa. Cada salto es un cálculo perfecto entre el tiempo, la fuerza y la dirección. Su cuerpo, aunque liviano, está diseñado para resistir el impacto del agua y volver a emerger sin perder velocidad. Durante el día, esta cazadora se oculta bajo piedras húmedas
profundas o raíces sumergidas. De noche, cuando el Amazonas se tiñe de sombras y el aire se llena de neblina, sale en busca de alimento. Sus ojos, adaptados a la oscuridad, brillan tenuemente bajo la luz de la luna, reflejando una mirada que parece ajena al mundo terrestre. Al verla moverse, uno podría pensar que flota, y en cierta forma, lo hace. Su cuerpo está tan perfectamente adaptado a su entorno que puede correr sobre el agua durante varios metros antes de detenerse, un espectáculo que solo quienes viven cerca de los ríos amazónicos tienen el privilegio de presenciar. Los científicos la consideran un ejemplo extraordinario de evolución convergente, una araña que, sin dejar de ser terrestre, ha desarrollado las habilidades de un anfibio. Su cuerpo puede resistir la presión del agua por cortos periodos, y sus pulmones en libro le permiten absorber oxígeno del aire atrapado entre los pelos de su abdomen cuando se sumerge parcialmente. En un entorno donde cada depredador debe reinventarse para sobrevivir, la trechalea amazónica lo ha hecho con un equilibrio magistral, mitad cazadora terrestre, mitad depredadora acuática. Para los pueblos ribereños del Amazonas, esta araña tiene un significado especial. Dicen que el río la respeta, porque nunca se hunde. Algunos creen que es el espíritu de los peces vengándose de los pescadores, otros la ven como una protectora del equilibrio natural. Lo cierto es que su presencia es un símbolo de adaptación y armonía, una criatura que aprendió a vivir en los márgenes, entre lo sólido y lo líquido, entre lo conocido y lo imposible. La trechalea amazónica no es venenosa para el ser humano, pero sí letal para quienes cruzan su camino en el agua. Su mordida es rápida, su ataque preciso, y su paciencia infinita. Cada noche, repite el mismo ritual: esperar, sentir, calcular, atacar. Y en esa danza silenciosa sobre la superficie del río, demuestra que la naturaleza brasileña no tiene límites cuando se trata de crear maravillas. En un mundo donde el agua y la tierra parecen universos separados, esta araña los une con gracia. Una cazadora que no necesita hilos para tejer su destino, porque el propio río es su red. Así, la araña pesquera amazónica sigue deslizándose sobre los espejos del Amazonas, dejando una lección invisible tras cada paso. La verdadera fuerza está en adaptarse al movimiento del mundo. 5. La araña cangrejo de flor, Thomisus spectabilis, la maestra del camuflaje perfecto. En las selvas luminosas y los campos floridos del Brasil, donde el sol cae sobre un tapiz de orquídeas, bromelias y mariposas de 1000 colores, se esconde una cazadora casi invisible. No teje telarañas, no acecha desde la oscuridad. Prefiere el resplandor del día, el perfume de las flores y la quietud absoluta. Su nombre científico es Thomisus spectabilis, pero es conocida como la araña cangrejo de flor, una de las especialistas del camuflaje más asombrosas del reino animal. A primera vista, parece una simple extensión de los pétalos que la rodean. Su cuerpo se funde con el color de la flor en la que descansa, adoptando tonos blancos, rosados o amarillos con una precisión tan perfecta que engaña incluso al ojo humano. No necesita moverse, espera, inmóvil, paciente, durante horas. Y cuando una abeja o una mariposa aterriza confiada en busca de néctar, el engaño se revela en un segundo. Con un movimiento rápido, sus patas en forma de pinza se cierran sobre la presa, atrapándola antes de que pueda reaccionar. Su técnica es pura elegancia natural. No persigue, atrae. La araña cangrejo de flor no caza con violencia, sino con sutileza. Permanece tan quieta que el viento parece ignorarla, y su cuerpo refleja la luz de forma idéntica a los pétalos. Algunos estudios sugieren que incluso puede modificar ligeramente su pigmentación dependiendo del tipo de flor en la que se posen, lo que la convierte en un ejemplo vivo de mimetismo adaptativo extremo. Esa capacidad de volverse parte del paisaje le permite cazar sin ser vista y escapar sin ser detectada. Su aspecto recuerda al de un pequeño cangrejo, con patas delanteras extendidas hacia los lados, preparadas para atrapar a cualquier visitante desprevenido. Y aunque su tamaño rara vez supera los 15 milímetros, su precisión es letal. El veneno que inyecta no es peligroso para el ser humano, pero es suficiente para paralizar insectos mucho más grandes que ella. Después del ataque, la araña se toma su tiempo. Inyecta enzimas digestivas que licúan el interior de su presa. Luego se alimenta lentamente, absorbiendo cada gota, mientras el mundo floral a su alrededor sigue girando sin sospechar la tragedia que acaba de ocurrir. Los botánicos y entomólogos que estudian las selvas brasileñas la consideran una joya evolutiva. Su simbiosis con las flores va más allá del camuflaje, contribuye al control natural de polinizadores excesivos y mantiene el equilibrio ecológico del microcosmos floral. En cierto modo, la Thomisus spectabilis es el lado oculto de la belleza tropical, una depredadora que se disfraza de pureza. La perfección de su camuflaje es tan avanzada que muchos la confunden con un pétalo marchito, o incluso con una gota de rocío detenida en el tiempo. Para los habitantes rurales del interior brasileño, esta diminuta cazadora ha inspirado leyendas curiosas. Algunos la llaman la novia del bosque, porque dicen que espera inmóvil, vestida de blanco, a que llegue su víctima. Otros creen que trae buena suerte si se posa sobre una flor en el jardín, pues representa la paciencia y la astucia de la naturaleza. Y aunque pocos logran verla a simple vista, su presencia se hace sentir. Es un recordatorio de que, incluso en los lugares más hermosos del planeta, la supervivencia se esconde bajo un disfraz de perfección. En un mundo donde la mayoría de las criaturas lucha por destacar, la araña cangrejo de flor ha elegido el camino contrario, ser invisible. Su poder no está en el tamaño, ni en el veneno, sino en su habilidad para desaparecer ante los ojos del enemigo. Es la encarnación del
equilibrio entre la belleza y la caza, entre la calma y la muerte. Y así, bajo la luz del sol que ilumina los campos brasileños, esta pequeña maestra del camuflaje nos enseña una lección silenciosa. En la naturaleza, el engaño no es malicia, es arte y es supervivencia. 6. La araña fantasma de cristal. Enoplognatta transparente, la criatura invisible de la selva. En las profundidades húmedas de las selvas brasileñas, donde la luz del sol apenas logra filtrarse entre el espeso dosel verde, existe una criatura tan discreta que muchos dudan de su existencia. Es llamada por los lugareños la araña de cristal, una joya translúcida que parece hecha de niebla y reflejos. Su nombre científico, Enoplognatta transparente, apenas aparece en registros, pues es tan esquiva que los investigadores la consideran una aparición más que un insecto. Su cuerpo, diminuto y delicado, está formado por una cutícula tan fina que deja ver a través de ella el movimiento interno de sus órganos. Su abdomen, casi completamente transparente, brilla con reflejos de luz azulada o verdosa cuando el sol toca su superficie. Verla es como observar un fragmento de vidrio suspendido entre hojas. Y cuando se mueve, no parece caminar, sino flotar. Su hábitat preferido son los bosques húmedos del sur y centro de Brasil, especialmente en regiones donde la neblina matinal cubre el suelo como un manto blanco. Allí, la araña fantasma teje pequeñas redes circulares, tan delicadas que solo pueden verse si la luz las toca en el ángulo correcto. La mayoría de los animales que caen en su trampa nunca la ven venir, simplemente quedan suspendidos en el aire, atrapados por una seda casi invisible. Su seda, además, tiene una particularidad: es una de las más finas y resistentes del mundo arácnido, lo que la hace un ejemplo fascinante de ingeniería natural. Los científicos han intentado replicarla sin éxito, pues combina fuerza, elasticidad y transparencia con una precisión biológica extraordinaria. A diferencia de las tarántulas o cazadoras nocturnas, la Enoplognatta transparente no inspira terror, más bien provoca asombro. Sus movimientos son lentos, casi elegantes, y su actitud parece más contemplativa que agresiva. Se alimenta de pequeños insectos alados, como mosquitos o mariposas diminutas, que captura sin esfuerzo. Cuando el sol cae sobre su cuerpo, puede volverse completamente invisible, desapareciendo ante los ojos del observador, como si se fundiera con el aire mismo. Es un espectáculo hipnótico y efímero, una criatura que existe a medio camino entre lo tangible y lo etéreo. Los habitantes de las zonas rurales del Amazonas la conocen bien, aunque pocos se atrevan a buscarla. En las comunidades indígenas, se la considera el espíritu de la selva, una mensajera de equilibrio y protección. Cuentan que cuando la araña fantasma aparece cerca de una casa, significa que el bosque está en calma, pero si desaparece por largos periodos, es señal de que la naturaleza ha sido perturbada. Su figura, asociada a lo invisible, representa para muchos el alma del propio bosque, silenciosa, frágil y esencial. En el terreno científico, su transparencia ha despertado la curiosidad de los biólogos que estudian la evolución de la pigmentación en artrópodos. Se cree que su falta de color es una adaptación para evadir depredadores, ya que en un entorno saturado de humedad y reflejos, la invisibilidad es la defensa perfecta. Y mientras muchas especies desarrollan veneno o fuerza, la Enoplognatta transparente eligió desaparecer. En un mundo de violencia natural, ella sobrevivió volviéndose intangible. Cuando cae la noche y la luna se refleja en las gotas de rocío, su cuerpo translúcido brilla como un cristal animado. Es entonces cuando parece más viva, como si la selva la respirara. Su silueta apenas se distingue del entorno, pero su presencia se siente, como una energía suspendida en el aire. Es la metáfora más perfecta del bosque tropical, hermosa, frágil, invisible y necesaria. La araña fantasma de cristal no caza por instinto brutal, ni se defiende con veneno. Su poder es su anonimato, su forma de existir sin ser vista. Y así, entre brumas y reflejos, sigue tejiendo su seda de luz en el corazón del Brasil. Porque, en el reino de la selva, lo más poderoso no siempre es lo que grita, a veces, es lo que pasa desapercibido. 7. La araña luminosa del bosque atlántico. Lucila radiata, la tejedora de luz. En el silencio profundo del bosque atlántico brasileño, cuando el sol desaparece y la humedad se transforma en un velo de niebla, algo mágico ocurre entre las ramas. Pequeños destellos verdes comienzan a titilar en la oscuridad, como luciérnagas suspendidas en el aire. Pero no son insectos, son araña, criaturas diminutas que han aprendido a convertir la oscuridad en su aliada, emitiendo luz propia para comunicarse, para cazar y, sobre todo, para sobrevivir. Son las arañas luminosas del bosque atlántico, un grupo de especies tan raras que durante décadas fueron confundidas con organismos bioluminiscentes de otros reinos. Su especie más estudiada, conocida por los científicos como Lucila radiata, es un espectáculo natural que combina lo enigmático con lo bello. A diferencia de las luciérnagas, su luz no proviene del abdomen, sino de glándulas especializadas en su exoesqueleto, situadas cerca de las patas delanteras y el tórax.
Estas glándulas producen una reacción química entre la luciferina y la luciferasa, las mismas sustancias que usan los organismos marinos luminosos, generando un brillo verde azulado visible en la oscuridad total. Cuando el bosque se apaga, la Luciola radiata brilla como una diminuta constelación terrenal. Los investigadores descubrieron que esta bioluminiscencia cumple varios propósitos. En primer lugar, atrae insectos nocturnos que confunden el brillo con el de pequeñas flores o fuentes de néctar. Cuando la presa se acerca, queda atrapada en su red, que también refleja la luz, amplificando el engaño. En segundo lugar, la luz sirve como advertencia. Los depredadores que intentan comerla aprenden rápidamente que ese brillo viene acompañado de un sabor desagradable y, en algunos casos, de un leve veneno paralizante. Y por último, el resplandor cumple una función social. Las hembras usan patrones de luz intermitente para atraer a los machos en la temporada de apareamiento, como un lenguaje secreto de la selva. A simple vista, su cuerpo no supera los 2 centímetros, pero cuando cae la noche, se convierte en un faro vivo. Su seda, también impregnada de compuestos luminiscentes, brilla débilmente bajo la luz de la luna, creando un espectáculo etéreo que parece irreal. Quien ha tenido la fortuna de verla describe la experiencia como presenciar una lluvia de estrellas entre las hojas. Es un fenómeno tan inusual que incluso los habitantes de las zonas rurales la consideran una aparición sobrenatural. En los pueblos del litoral paulista la llaman luz del bosque o la mirada de la selva, y algunos creen que cuando aparece cerca de los caminos anuncia lluvias o cambios en las mareas. El descubrimiento formal de esta especie ocurrió a finales del siglo XX en estudios de biología molecular realizados en el estado de Espíritu Santo. Sin embargo, los relatos sobre arañas que brillan en los bosques brasileños son mucho más antiguos, transmitidos por generaciones de comunidades indígenas que las veían como guardianas de la noche, seres que espantaban a los malos espíritus con su luz. Y aunque su brillo puede parecer mágico, tiene una explicación científica precisa, un equilibrio perfecto entre energía, química y evolución. La Luciola radiata es una paradoja viva, una depredadora que ilumina su entorno sin revelar su vulnerabilidad. Su luz no es solo un mecanismo biológico, sino un símbolo. Representa la belleza oculta en lo minúsculo, el poder de la vida que resplandece incluso en la oscuridad más densa. En un mundo donde la mayoría de las criaturas se esconden en la noche, ella la abraza, la conquista y la transforma en su escenario. Así, en el corazón del Brasil, donde el bosque parece dormir, una pequeña araña brilla con la intensidad de una galaxia perdida, recordándonos que la naturaleza guarda todavía secretos que la ciencia apenas comienza a comprender. 8. La araña de los sueños. Carusa, el espíritu tejedor de la Amazonía. En lo más profundo de la Amazonía brasileña, donde el aire se vuelve sagrado y el murmullo de los árboles suena como una oración ancestral, existe una historia que los pueblos originarios han contado por generaciones. Habla de una criatura que no solo teje redes para cazar, sino para conectar los sueños de los hombres con los hilos del universo. Su nombre es Carusa, la araña de los sueños. Y aunque para la ciencia no tiene una clasificación formal, para las tribus Ticuna, Yaminaa y Munduruku es tan real como el río y la selva misma. Según las leyendas, Carusa no es una simple araña, sino un espíritu antiguo que habita en las telas del bosque, visible solo bajo la luz de la luna. Se dice que sus redes son más que trampas para insectos. Son tejidos de energía que capturan pensamientos, recuerdos y deseos. Cuando un niño de la selva tiene pesadillas, las madres colocan pequeñas telarañas junto a su hamaca, creyendo que la araña recogerá los malos sueños y los transformará en luz al amanecer. Para ellos, cada hilo que Carusa teje es una conexión entre el mundo visible y el invisible, entre los hombres y los dioses. Los ancianos cuentan que, en los orígenes, cuando la tierra aún estaba oscura y los hombres no conocían el fuego, fue Carusa quien enseñó a los humanos a tejer y a observar los patrones del cielo. Sus redes inspiraron las primeras tramas de cestas y ropas, y su sabiduría dio origen al arte del tejido espiritual, donde cada nudo representa una historia. Por eso, muchas comunidades amazónicas la veneran como símbolo de creación y destino, una guardiana que mantiene el equilibrio entre lo real y lo onírico. Pero la leyenda tiene también su lado oscuro. Dicen que cuando alguien destruye su tela sin respeto, Carusa se ofende. Entonces aparece en sueños como una araña gigantesca de cuerpo dorado y ojos rojos, tejiendo sin descanso alrededor del durmiente. Si este no muestra arrepentimiento, el espíritu puede enredarlo en una telaraña eterna, un castigo simbólico para quienes rompen el orden del bosque. Por eso, los habitantes del Amazonas nunca pisan una telaraña. Saben que podrían estar rompiendo el hilo que conecta el alma humana con la armonía de la selva. Algunos exploradores afirman haber visto arañas reales que encajan con la descripción del mito, grandes, de color ámbar, con filamentos dorados que brillan a la luz del fuego. Los biólogos creen que podría tratarse de una variante poco conocida de Nepila clavipes, la araña dorada, famosa por tejer redes relucientes. Pero los indígenas aseguran que esas apariciones no son
son simples animales. Son manifestaciones del espíritu de Karusa, observando a los intrusos que se adentran demasiado en los dominios del bosque. El mito de la araña de los sueños ha trascendido el tiempo. Hoy, artistas y chamanes siguen invocándola en sus rituales, pintando su figura en máscaras y tejidos que representan el poder femenino y creador de la naturaleza. En la cosmovisión amazónica, Karusa simboliza el ciclo eterno: nacer, tejer, morir y volver a tejer. Su figura une ciencia y leyenda, mito y biología, recordándonos que no todo lo que la selva guarda puede explicarse con microscopios o nombres latinos. Cuando cae la noche sobre el Amazonas y los sonidos del bosque se apagan poco a poco, los ancianos dicen que aún puede verse su obra suspendida entre los árboles, una red brillante, tan perfecta que parece contener estrellas. Y quizás, si uno mira con atención, descubra que dentro de esa red no hay insectos, sino sueños. Porque en el Brasil profundo, donde la realidad y el mito se entrelazan, Karusa sigue tejiendo el alma del mundo con hilos de silencio y eternidad.